Caden Groves se adjudica una espectacular etapa en el Tour de Francia de una manera nueva para él, que era en solitario. Se estrena tanto en el Tour como en la manera de ganar en escapada. Bueno, pues de eso vamos a hablar en este vídeo, así que poneros cómodos, que vamos a ello. Y hoy vamos a hablar de Caden Groves porque la verdad es que llegó al Tour de Francia un poco de ayudante de lanzador de Philipsen, más tarde en ayudar a Mathieu van der Poel y bueno, ha acabado ganando la última oportunidad, por así decirlo, para las escapadas de escapado. Para nada se espera en el sprint de esa fuga, sino que se ha lanzado un poquito, también jugando con el despiste de los corredores que venía por detrás, como Van den Broek y Stewart. Y al final, pues bueno, ha conseguido una victoria espectacular. Estaba muy emocionado el australiano en meta y no era para menos, ¿no? Él lo ha dicho en la entrevista, no había ganado nunca de esa manera. Siempre sus victorias pues eran en grupos más o menos reducidos, etapas más o menos llanas o con alguna subida al final. Pero en solitario la verdad es que nunca lo había conseguido. Primera etapa, por tanto, en el Tour de Francia y primera victoria en escapada para Caden Groves. A ver, él ha apuntado también en la entrevista post-etapa que, bueno, que no estaba realmente previsto si iban a ir con él o no dentro del equipo, para ganar, pero que, bueno, día con lluvia de frío que él se suele encontrar muy bien, así que nada, tirado para adelante, le han dado esa libertad y al final ha aprovechado, ¿no? Groves es un corredor que, bueno, los que ya le conozcáis, es buenísimo en muchos aspectos, es rápido, te pasa muy bien, pero claro, el Tour siempre se dice, ¿no? Es otra cosa, es otro nivel, hay otros intereses también a menudo y bueno, y un poquito la etapa me ha recordado a mí esa etapa primera de este año en Volta a Cataluña con Del Grosso, cuando estaban bajando hacia San Feliu de Guíxols, esa carretera en bajadas y no sé demás, y dejaron a Del Grosso pues ir para adelante, ¿no? Climatología similar, aquella etapa en Cataluña fue dura también, y al final, pues bueno, en esa victoria final fue Mathieu Brennan del Bismarck, que un poco les ganó a los de Koenig Alpecin. Fue una etapa, la verdad que muy bonita de ver y sobre todo de descubrimiento también de alguien como Del Grosso si bien no ganó la etapa, pero bueno, descubrimiento de Brennan, de Del Grosso y algo como del Caden Groves que estaba ahí también disputando. A ver, el caso de Groves la verdad es que es interesante pensar, ¿no? Como alguien velocista, pues tiene también esa capacidad de pensar que no es la única manera que puede ganar un corredor, ¿no? Que al final, si consigue moverse, pues también puede hacerlo en solitario. Fijaos que era una fuga de muchos quilates, entre ellos Iván Romeo, que ha tenido muy mala suerte, la verdad estaba corriendo muy bien, Gregoire, Bellens, Matteo Trentin, en fin, Jorgensen, una escapada que ha costado muchísimo hacerse y luego, claro, costaba mucho rematar. Y Gross, pues bueno, era el más rápido y al final ha acabado distanciándose de ellos, ¿no? En solitario. Y eso es algo muy importante, ¿no? Muchas veces, yo creo que, por ejemplo, Peter Sagan era un corredor que hacía cosas similares, ¿no? Era un corredor rápido, pero no se cerraba simplemente a la opción de poder ganar en un sprint, ¿no? Podía atacar y podía ganar en solitario, a un grupo final, ¿no? Y era más abierto en ese sentido, tenía esa creatividad de pensar que más allá del sprint, pues tenía otras opciones de ganar. Evidentemente Sagan no es Caden Groves, ni Groves es Sagan, por supuesto, pero sí que en eso creo que es importante destacar, ¿no? La capacidad que tienen ambos de no cerrarse a una manera de ganar, ¿no? Y eso es importantísimo cuando estás en ese tipo de carreras, porque al final, a veces, si piensas que solo puedes ir de una manera, es como que te estás cerrando opciones a poder ganar de otras, ¿no? Y lo que tienes que tener es confianza y leer mucho la carrera, también no en todo momento, y seguir el instinto. Muchas veces es el instinto del corredor el que te lleva a hacer según qué movimientos. Bueno, pues eso es todo por Groves. Mañana acabará el Tour, sobre todo coronando a Tadej Pogačar. Veremos, hay quien piensa que Tadej también puede ganar en París. Lo dudo, yo creo que Tadej está sobre todo esperando disfrutar de ese homenaje en París. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Va a ser un homenaje a París o no? Sobre todo con esas subidas a Montmartre, son 3 subidas en total. Una subida que, como ya sabéis, se hizo en los Juegos Olímpicos y, bueno, un recorrido distinto al que era habitual en Campos Elíseos. Que para nada era fácil aquel de Campos Elíseos, también se endurecía. Entonces, una cosa importante de la etapa, que a pesar de que hayan puesto esa parte final, sí que entiendo que la parte inicial se va a desarrollar de manera tranquila, ¿no? Va a ser ese homenaje de siempre y se va a disputar simplemente los 40-50 kilómetros finales. Dado que la etapa son unos 130 kilómetros y, bueno, las subidas están en los últimos 30 o 40, por así decirlo, ¿no? Por tanto, hay que pensar en eso, ¿no? Que va a ser una etapa pues muy parecida a París. Quizá hayan corredores que, bueno, que les cueste pasar esa cota,
Pero bueno, teniendo en cuenta que se acelerará y se controlará mucho esa parte final, yo sí que espero que Hombres Rápidos acaben estando en esa disputa, en un grupo más reducido. Por lo tanto, pues bueno, mucha expectativa a la última etapa del Tour, un Tour que ha estado espectacular en muchos aspectos. Y bueno, no voy a hablar mucho de la general ahora, yo creo que la semana que viene habrá tiempo quizá para analizar, pero vamos, yo creo que desde aquel vídeo de Antonio Alix que ya visteis que lo veía claro, más o menos ha sucedido todo de esa manera. Así que si en vez de escuchar el resumen mío que puedo hacer o que no acabe no haciéndolo, queréis remitiros a ese vídeo de Alix, perfecto, pues os va a valer perfectamente también. Eso es todo por hoy, por este vídeo, un poco dedicatoria a Caden Groves, homenaje porque la verdad ha sorprendido a todos y a mí incluido. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente.